Buenos días, hermanos. Con esa introducción ya no sé qué hacer. Es una de las parábolas más hermosas, dice nuestro hermano, y aquí estoy para tratar de desempacarlo. Y no sé si sentir la presión o el alivio de que ustedes ya lo tienen allí. Estamos en Lucas capítulo 15. Como ya lo dijo nuestro hermano, es un pasaje bastante conocido, muy familiar para todos nosotros. Al estar contemplándolo, sin embargo, al saber de lo que se trata, tiene una forma de tocar tu corazón como quizás uno nunca lo haya palpado. Y bueno, mi corazón se emociona al tocar este pasaje esta mañana, porque estuve preparándolo, subí a mi cuarto de mi oficina y al llegar a una parte del pasaje, esperaba que nadie entrara a mi cuarto porque estuve llorando. Y mi esposa de repente va a entrar y dice, ¿y ahora qué te pasa? Pero así de viva y eficaz es la palabra de Dios. Quería parar de llorar, pero no podía. Y bueno, ustedes ya saben que soy un llorón en cuanto a la palabra de Dios. No me avergüenzo de ello. Espero que el día que me ven llorar, si el Señor te toca, es algo que lo dejo a criterio de cada uno, pero espero que pueda atravesar esta prédica sin llorar otra vez, porque ya lo he llorado cuando estuve preparándolo, pero aún así. Quisiera empezar haciéndoles esta pregunta. Si tuvieran que escoger entre ser padre o hijo, no pueden escoger los dos. Si tuvieran que escoger entre ser padre o hijo, ¿qué escogerían? Claro, indistintamente, ¿no? Hablando de tanto varón como mujer, ¿no? Un hijo, para mí un hijo tiene esta postura. La postura de un hijo es aquel que espera, depende, confía. La postura de un padre está erguido. Pero la postura de un padre también puede venir a este nivel. Varios de nosotros ya tenemos el privilegio de ser padres y algunos han intentado ser padres, el Señor nos los ha dado. Pero creo que puede ser padre o madre espiritual para muchos. Pero qué hermoso es saber que delante de Dios solamente podemos ser hijos. El Señor sabe cuál es nuestra necesidad primordial. Me conmueve al escuchar a mi hermano César esta mañana y ver a su familia unida. El Señor transformó nuestra familia cuando mi hijita tuvo que quedarse en los Estados y nosotros volver al Perú y ella tuvo que quedarse para estudiar. Ustedes no saben cuánto añoramos cuando volvemos a ser familia otra vez en esta Navidad. Me hizo pensar en esa alabanza, vuelve a cantar, vuelve a casa esta Navidad. Qué hermoso es pensar que podemos ser familia. He viajado y continúo viajando múltiples veces y cuando me despido como si ya no voy a volver porque no sé realmente lo que va a ocurrir cuando parto de viaje. No sé. Nadie puede garantizar una vuelta después de una salida. Así es que ese abrazo podría ser lo último. Por ello es que cuando estoy de viaje y vuelvo, qué hermoso es sentirse bien de vuelta en casa. Estaba meditando cómo
titular este mensaje esta mañana y solamente quiero decirles que la gran lección que quiero darles es que el Señor desea que volvamos a casa. Ven a casa. El protagonista central es la persona del Padre. Muchos hablamos de los hijos o del hijo pródigo, pero el personaje central es el Padre. Y yo quiero que ustedes se centren sobre todo en el Padre y con qué actitud nosotros nos acercamos a Él. Me gustaría, por lo tanto, que al continuar el estudio de la palabra de Dios en este caso, la idea central que nosotros tenemos aquí, hermanos, es esta. El gran amor y la misericordia de Dios por los pecadores que arrepentidos vuelven a casa. El Señor Jesucristo está en camino para ser crucificado. Y en ese caminar nos está dando grandes lecciones. Y para que nosotros podamos entender esta parábola, debemos en primer lugar retornar al comienzo del capítulo, versículos 1 y 2. ¿Se acuerdan lo que está diciendo en los versículos 1 y 2? Y esto es importantísimo. Dice, capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. O sea, los más feos pecadores se le estaban acercando al Señor Jesucristo. ¿Y él qué los dice? No, yo no me junto con ellos. ¿Así está diciendo? Bueno, vamos a ver. Por eso, esto es la antesala. Para que tú y yo podamos entender la figura del Padre, tenemos que ver en qué contexto se está desarrollando. Y el contexto es que están viniendo los publicanos y pecadores, que son los peores pecadores que pueda pensar la gente en ese tiempo, para escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Está teniendo comunión, se está acercando a ellos. Esto es importante que nosotros reconozcamos y para entenderlo debemos mantener eso en mente. Jesús está hablando a una gente que se está resistiendo a su mensaje y se está resistiendo a la forma como Él se está dedicando a comunicar ese mensaje. Esa gente diría, conociendo a la gran teóloga doña Florinda, eran aquellos que decían, no te juntes con esa chusma. Pero el Señor vino para esta chusma. Es más, si nosotros no entendemos que somos chusma, no vamos a entender que Él vino por nosotros. Pero también sabemos que una parte esencial de entender su mensaje es que la gran enseñanza, como ya les había dicho, es el amor misericordioso, tremendo. Gran amor misericordioso de un padre por los pecadores. Empieza con la ovejita perdida, luego va a la moneda perdida y luego llega al hijo perdido o en estos casos, dos hijos perdidos. Y otra observación que me gustaría hacer antes de comenzar el versículo 11 es esta, de que esta parábola no está diseñada a responder todas las posturas soteriológicas que puedan haber. En otras palabras, algunos están tratando de introducir aquí, él ha perdido su salvación. Uno puede estar abundantemente en pecado y no hay problema. U otros han tratado de decir, está hablando de un creyente alejado también. La intención no es dar la respuesta soteriológica a lo que muchos teólogos puedan estar ya pensando por allí. Cualquiera sea tu situación en cuanto al pecado, lo que el Señor quiere es que tú lo deseches y vuelvas a casa. Con eso en mente, me gustaría empezar en el versículo 11 de Lucas. Y quiero decirles que en primer lugar me gustaría enfocar la relación con un padre, afirmando que hay algunos que están lejos en pecado abierto. Ven a casa o vuelve a casa cuando estás lejos en pecado abierto.
un autor que me encantó cuando estaba estudiando, dijo lo siguiente: el pecado te llevará más lejos de donde quieres ir, te detendrá más de lo que planeabas quedarte y te costará mucho más de lo que anticipabas pagar. Repito, el pecado te llevará más lejos de donde quieres ir, te detendrá más de lo que planeabas quedarte y te costará mucho más de lo que anticipabas pagar. Y yo añadiría aquí, y en el proceso, en lugar de oveja, te convertirás en cerdo. Veamos lo que significa volver a casa y el por qué afirmo esto. Hay aquí la historia de un hijo que está en pecado abierto. Comienza diciendo esto: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Saben por qué nosotros debemos volver a casa cuando estamos alejados en pecado abierto? En primer lugar, porque el pecado va a destruir nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y en estos 2 primeros versículos, versículos 11 y 12, quiero señalar que aquellos que están lejos del Señor, alejados de la casa de Dios, abandonaron la casa del Padre, están metidos en pecado abierto, y esto se puede notar de diferentes maneras. En primer lugar, quiero decirles que este hijo que está alejado del Señor es un hijo ingrato. Esto es lo que hace el pecado cuando uno está metido en un pecado abierto. Hay un corazón de ingratitud. Siendo el menor, se pensaría quizás que lo que está pidiendo es en base a una relación bastante cercana con el padre. Algunos han debatido si es que el padre está cediendo a la petición del hijo porque seguro que es su mimado, seguro que es su hijo chocho, porque imagínense, dicen, que venga y te pide eso, es una tremenda afrenta, de un solo golpe lo pones en su lugar y lo deja, que todavía no estoy muerto por si acaso. Podría ser que el padre le permite porque quizás es su mimado. Saben que en los tiempos bíblicos en el Antiguo Testamento habían padres que tenían sus hijos mimados. José parecía ser que era un hijo muy cercano a su padre. Él tenía una capa especial, ¿no? Una ropa especial que su padre le había dado. No sé si era mimado, pero era un hijo favorito de su padre. Isaac tenía a su hijo favorito, Jacob. Puede ser que eso sea así. Cualquiera sea la realidad, lo que sabemos es que aquí hay ingratitud de parte del hijo menor. Hay ingratitud de parte del hijo porque de pronto él, con tal desafío, le dice a su padre: Padre, dame la parte que me pertenece. ¿Okay? En otras palabras, él desea ser dueño de lo que le pertenecería cuando su padre moriría, pero yo ya quiero manejar esto a mi gusto. Y aquellos que están alejados del Señor quieren vivir a su placer, conforme ellos quieren. Detrás de esa actitud hay un corazón de ingratitud. Pero también vamos a ver que no solamente hay un corazón de ingratitud, pero hay un corazón de irreverencia. Si estamos alejados del Señor en pecado abierto, va a haber ingratitud y va a haber irreverencia. La mayoría de estudiosos sostienen que este joven estaba diciendo prácticamente a su padre: sería bueno que ya estés muerto, pero como estás vivo, ya dame lo que me corresponderá cuando mueras. ¿Qué tal esa afirmación ante un padre que todavía está vivo? ¿Cómo sentirías tú en tu corazón? Así fuera un hijo consentido. La realidad es que ese tipo de actitud quebrantaría tu corazón y tú dirías: qué irreverente, qué ingrato es este hijo. Vamos viendo el corazón del padre para procesar esto, sin alejarnos de lo que es la actitud de aquellos que están en pecado abierto.
hay ingratitud, hay irreverencia. Pero luego dice en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo es ingrato, este hijo es irreverente, pero también este hijo quiere ser inubicable. Quiere perderse. Y cuando está mucho más lejos de lo que aquellos le conocen mejor, porque cuando no me conocen, yo puedo hacer lo que quiero, como quiera, cuando quiero, con quien quiera. Es un pecador en pecado abierto y quiere vivirlo de esa manera. Quiere perderse. Y de repente hay alguien aquí que quiere tener esa actitud. Y yo quiero decirte, es tu derecho. En tu humanidad y en tu carnalidad y en tu desobediencia, tú decides. ¿Cuál será el corazón del Padre ante tal cosa? Quiere ser inubicable, pero también aquí vemos que este hombre se vuelve un imbécil. Y eso es una palabra fuerte en el español, pero la definición de imbécil significa alguien que desecha la inteligencia. Y él está siendo un imbécil, ¿en qué sentido? En que no le importa vender lo que su padre ha permitido dárselo cuando no es el tiempo, pero el padre lo concede y él en unos 2 o 3 días, en otras palabras, él ha rematado lo que es de la familia. Y en esos tiempos, rematar algo que es de la familia es una tremenda deshonra a la familia, porque esto de alguna manera garantiza que nuestra familia va a continuar. Pero eso no le importa a él. No le importa rematar lo que le da el Padre para que él viva a su antojo, a su manera, conforme él quiere, con quien quiera y donde sea. Triste realidad. Esto es un hombre que va a destruir su vida y por lo tanto también destruir su relación con Dios. Es un hombre ingrato, es un hombre irreverente, es un hombre inubicable, pero también es un hombre imbécil. Versículos 14 al 16 dice lo siguiente: y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo es ingrato, el hijo es irreverente, el hijo es inubicable, el hijo es un imbécil, pero también el hijo es un irresponsable. Al hijo le gusta lo que tiene a diestra y siniestra y quiere gastar en lo que sus ojos ven y le placen. Él pone todo lo que él desea, sus pasiones, sus recursos, su todo en sí, porque quiere vivir la vida. Es el gusto de ello. No tiene una restricción a sus hormonas, sea donde sea, a diestra y siniestra, está en su danza, está en su salsa. Este es un hombre alejado del Padre, en un pecado abierto. Es irresponsable porque no anticipa qué va a ocurrir de lo que ha ganado, con lo que ha vendido, irresponsablemente, irreverentemente. Él quiere vivir como le place, sin saber que todo se acaba. Estamos hablando aquí de un hombre judío, un joven judío que ha crecido alejado de los cerdos. Un judío aún hoy en día no come carne de cerdo. Qué pena, ¿no? Esas chuletas son muy buenas. Pero un judío no lo come. Pero está a tal desesperación por haber sido un hombre irreverente, ingrato, un imbécil.
inubicable. Él quiere vivir como le place. Va a llegar un tiempo cuando no solamente la irresponsabilidad te va a hacer apagar el pato, como decimos, te va a derribar. Y no solamente vas a estar dispuesto a comer algo que nunca has sido expuesto. Tal va a ser tu situación. Tu situación es tan fatal que no solamente estás ahí codeándote con aquello que no deberías, pero vas a estar dispuesto a comerlo. Por eso es que decimos que aquí hay una observación en cuanto al pecado. Uno se vuelve en un infrahumano. Como habíamos dicho al comienzo, el pecado te llevará más lejos de lo que quieras, de donde quieras ir. Te detendrá más de lo que planeabas quedarte y te costará mucho más de lo que anticipabas pagar. Encontramos aquí a este hombre en pecado abierto, lejos de la casa de Dios, en un estado infrahumano. La naturaleza de los cerdos hasta ahora no ha cambiado. Son animales apestosos. Son animales que comen basura. ¿Y a quién le gustaría trabajar apacentando cerdos? Son escasos. Y ni mucho menos comer lo que comen. Eso es lo que uno termina haciendo cuando se aleja de Dios, el Padre, y de la casa donde el Padre está. Quiero hacer un par de observaciones aquí. En primer lugar, el Hijo decide independizarse del Padre y el Padre lo permite. ¿Qué queremos decir con ello? ¿Saben que Dios en su gracia concede libertad al hombre para elegir cómo vivir? Si tú quieres estar en un chiquero y comer comida de cerdos, ve, sal y vas a ver la experiencia de estar en un pecado abierto, lejos de la casa de Dios, lejos de donde está el Padre. El Señor no quiere que nosotros vengamos a Él porque Él te ha creado como un robot que simplemente dice, bueno, yo he sido mecanizado para simplemente seguirte. No, el Señor quiere que tú vengas a Él por voluntad propia y en su gracia te ha concedido esa libertad. Él quiere que tú le alabes, que tú le cantes, que tú le sirvas de voluntad propia, no porque alguien te está obligando. Eso es una obra de gracia, es una concesión de gracia de Dios. Pero también notamos que el Hijo decide permanecer lejos, pero el Padre espera. El Padre espera. Y con esto quiero decirles que cuando el Hijo está allá lejos, no paraliza su sensibilidad de saber dónde está. Tiene libertad por gracia, pero también por gracia Él ha sido concedido la capacidad de saber que este no es el lugar donde yo debo estar. Versículos 17 al 19. En primer lugar decimos que debemos volver a casa porque estamos lejos y en pecado abierto, porque el pecado destruirá nuestra vida y nuestra relación con Dios. Pero también vamos a decir que debemos volver a casa cuando estamos lejos en pecado abierto, porque el pecado puede ser detenido si recordamos de dónde hemos venido. El pecado puede ser detenido si recordamos de dónde hemos venido. Versículo 17 dice, y volviendo en sí. En otras palabras, se le prendió el foquito. Hay un momento de lucidez. Hay un momento de sanidad. Yo quiero decirles en primer lugar, allí cuando el pecador está lejos en el chiquero, intentando comer carne de chancho, la comida del chancho, la comida del cerdo, su capacidad mental, que por gracia le es concedido, él va a decir lo siguiente, y volviendo en sí, y esto tiene que ver con la mente, las múltiples versiones que ustedes tienen allí. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice, por fin recapacitó y se dijo.
Dios habla hoy, dice, al fin se puso a pensar. La traducción lenguaje actual, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó. La nueva traducción viviente, cuando finalmente entró en razón, se dijo en sí mismo. En otras palabras, la mente aquí entiende. Y aquí estamos entrando al concepto del arrepentimiento. El arrepentimiento por excelencia comienza con un entendimiento, y el entendimiento ocurre aquí, y muchas veces eso se dice, y entendió en su corazón. Cuando hablamos del corazón, estamos diciendo que la mente entendió. Este hijo, en pecado abierto, en su mente entendió que este lugar no era el lugar donde pertenecía. El arrepentimiento comienza con el corazón, o sea, nuestra mente. Ahí, mis hermanos, queridos oyentes, ahí está el centro de control, ahí está el comienzo de cambio. Aquí radica la clave para el cambio de la localización. Estoy en el mundo, pero tengo un Padre en casa. Y con razón que el apóstol Pablo dice en Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que ver en primer lugar, y esto es la palabrita que lo conocen los teólogos, metanoia. O sea, es un cambio de mente. De pronto se te prende el foquito. Tú, con lo que has sido expuesto, te das cuenta que esto no es para mí. Y empieza, cuando vienes en sí, cuando recapacitas, empieza con la mente, pero no se queda allí. Continúa con la boca. Fíjense lo que dice, versículo 18, la primera parte. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Y qué dice después? Y le diré. La mente entiende, la boca confiesa. Confieso mi gran pecado. Al haber abandonado a Dios como Padre y haber maltratado toda su provisión. Algunos han sugerido que aquí que el hijo no se está arrepintiendo, sino más bien está pensando algo así como, uy, se me acabó todo. Solamente tengo comida de cerdo hoy día. Pero yo sé que el viejo, como es tan bueno, voy a volver y él me va a dar más. Hay algunos que sugieren que el hijo está tratando de aprovecharse otra vez del padre. Pero creo que es algo penoso porque el resto de la escritura apoya que aquí está existiendo una secuencia en el arrepentimiento. Comienza con la mente, continúa con la boca. ¿Y qué hace la boca? La boca confiesa. Dice Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree. ¿Y de qué estamos hablando del corazón? Tiene que ver con la mente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vemos aquí claramente lo que es el proceso de arrepentimiento. Comienza con la mente, va por la boca, porque con la boca confieso lo que estoy creyendo, lo que he procesado, lo que ahora entiendo, pero no culmina allí. Versículo 18 y luego el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. En otras palabras, el cuerpo sigue. La mente entiende, la boca confiesa y el cuerpo sigue. No queda solo en pensamiento, de que lo he procesado, de que ahora lo entiendo. Porque si el cuerpo no sigue, entonces no has entendido plenamente. Y ahí es donde nosotros tenemos los llamados, está arrepentido, pero vuelve a lo mismo. Las lágrimas de cocodrilo serían aquí aquellas cosas que uno está pretendiendo. Pero cuando uno entiende de verdad a dónde pertenezco, cuando uno sabe, uno confiesa, el cuerpo sigue. Comienza con la mente, continúa con una confesión y luego pasa a conducir mi vida en la dirección del Padre.
Hechos 26:20 dice lo siguiente: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y hacer obras dignas de arrepentimiento significa que mi cuerpo está haciendo lo que mi mente ha procesado y lo que mi boca está confesando. Y eso es fácil notar. ¿Por qué? Y aquí viene esta parte. Porque algunos hemos declarado: sí, yo lo confieso, lo creo, y estoy dispuesto a orarlo. Con mi boca lo voy a confesar y voy a tratar de hacerlo con mi cuerpo. Pero lo que a veces delata que realmente no ha sido una confesión o no lo está entendiendo bien es su actitud. Y aquí es donde viene la otra parte. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es la actitud del arrepentimiento. Comienza con la mente, pasa por la boca, continúa con el cuerpo, pero la actitud lo acentúa. La actitud lo demuestra. Porque aquí vemos que hay humildad en esa boca, en esa mente y en ese cuerpo. El arrepentimiento es claro. Aquí el muchacho no justificó nada y no pensaba tener un trato especial. Lo que tú dices, Padre, lo haré. Eso es su intención. Lo que tú digas, Padre, lo voy a hacer. Y saben, eso es la actitud de todos aquellos que venimos a los pies de Cristo y genuinamente nos hemos arrepentido del pecado. Desechamos el orgullo, desechamos la altanería, nos ponemos menos que nuestro hermano. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. No reclamamos nuestros derechos, porque ahora yo sé quién me ha salvado. Yo no merecía nada. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 3, versículos del 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El creyente que realmente se ha arrepentido, conoce lo que Cristo ha hecho por él, lo confiesa, su cuerpo quiere agradar a Dios, pero su actitud lo demuestra delante de sus hermanos. El circuito del arrepentimiento está allí y lo vemos en este hijo. Vemos entonces aquí, mis amados, debemos volver a casa si estamos lejos en pecado abierto. Porque si no lo hacemos, el pecado destruirá nuestra vida y nuestra relación con el Padre. Debemos volver a casa también porque si no, no vamos a detener al pecado. Porque nos olvidaremos de dónde hemos venido. Pero aquí viene esta siguiente afirmación. Debemos volver a casa si estamos lejos en pecado abierto. ¿Por qué? Porque el Padre nos espera con amor y perdón eterno. Versículo 20. Y cuando estaba lejos vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Saben cuál es la primera observación que veo aquí? El padre espera al hijo pecador que se arrepiente, que entiende, que confiesa, que quiere agradar a Dios con su cuerpo y su actitud lo ve todos. Cuando él vuelve, ¿qué hace el padre? 100 planchas. Dame una carrera de maratón por la nacional y luego vuelves y luego recién hablamos. En lugar de castigo,
hay compasión. En lugar de castigo hay compasión. Esto me hizo recordar, bueno, permíteme ponerme un poquito más. Esto era la parte donde ya empecé Era mi primer año ahí en Canadá, un tremendo día que había nevado. La nieve estaba como a 1,5 metros de altura, pero aún así nos íbamos a las aulas y estábamos haciendo nuestro devocional en mi cuarto. Y yo sabía la historia. Once de sus hermanos lo despreciaron. Lo pusieron en un pozo para que muera y no muere. Lo sacan del pozo y lo venden a unos mercaderes que se dedicaban a comprar aquellos que eran despreciados. Es llevado a un lugar y es vendido como un esclavo. Cuando empieza a surgir, es maltratado y es enviado a la cárcel. Finalmente llegó el día. Cuando estaba ahí al frente de los 11, y él era el segundo en autoridad en este país. Y cuando los vio, él dijo, ay, ahora sí me toca. Es mi turno. Córtenles la cabeza. Él dijo, soy su hermano José. Lo que ustedes hicieron por mí, Dios lo transformó para bien. Cuando el pecador viene arrepentido, el Padre lo recibe. Porque Dios ama a los pecadores que vienen por gracia y vuelven a casa. El que realmente conoce a Dios va a tener una actitud como esta, de perdón, de amor. Vuelve a la casa del Padre y en lugar de castigo hay compasión. Perdón. Ok. ¿Siguen conmigo? Pero no solamente hay compasión en lugar de castigo. Versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si recordamos anteriormente, el hijo había practicado esa respuesta, esa confesión vez tras vez. Lo había memorizado. Cuando llego y veo a mi padre, voy a decir, Padre, he pecado. Como ellos no dicen Jehová, como ellos no dicen Dios, al decir cielo, están hablando de la morada donde está el Padre. He pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Ahora quiero ser como uno de tus jornaleros. Aquí cuando llega y está frente al Padre, ya el Padre ni siquiera lo permite que culmine esa parte. Porque no es tiempo de las palabras, es tiempo de activar las promesas. Que cuando tú vienes al Padre, Él te va a dar todo. ¿Por qué debo vivir lejos en el pecado si el Padre quiere darme todo? Ruego al Señor que mis hijos caminen con el Señor, pero no puedo garantizar con eso. Pero seguro hay algunos de ustedes que tienen hijos alejados. Y yo sé que si ellos vuelven en el Señor a tu hogar, tú lo vas a recibir, no con palabras, sino con las promesas de amor. Es el corazón de nuestro Padre. En lugar de palabras, promesas. Isaías 55:7 dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Tito 3, versículos de 3 al 7. ¿Saben? Antiguo es igual al nuevo en el sentido de que es el mismo amor de Dios, es la misma misericordia de Dios. Ahora que Cristo habitó en medio de nosotros, Pablo dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, y para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Saben lo que Dios tiene para ustedes? Vida eterna, vida que nunca se acaba. No pertenecemos al chiquero. El que se somete a Dios admitiendo su pecado será perdonado y será exaltado. Dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y es tiempo de exaltación, porque venimos al versículo 22 y dice: pero el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No solamente vemos, mis amados, que cuando viene uno en arrepentimiento, en lugar de castigo, hay compasión. En lugar de palabras, hay promesas. En lugar de humillación, vas a encontrar restauración. Miren, le pone un nuevo vestido porque él está oliendo a cerdo. Y no es el cerdo que está en la parrilla, porque eso sí huele rico. Este es el cerdo que está en la basura, que está en el chiquero, que está con la mezcla de las cosas podridas. Así está oliendo él. Cámbienle de ropa porque eso no le pertenece a mi hijo. Ven al Señor y recibe ese olor fragante que tú vas a tener, porque Él va a poner a Cristo en ti. Te va a poner zapatos. Los esclavos no utilizaban zapatos, pero el hijo merece ser puesto sandalias porque el hijo va a ser el que administra las cosas del Padre. La salvación ha llegado, mis amados. Vine sin nada, vine sucio, vine de hambre, pero ahora lo tengo todo. Ahora tengo salvación. Ahora soy un hijo de Dios. Lo importante es que ustedes me vean de dónde soy, cómo soy o cómo parezco. Tristemente a veces nos definimos por lo que vemos, por las apariencias, por los lugares de origen, por nuestro nombre. Pero yo quiero decirles, mis amados, soy un hijo de Dios. ¿Crees en Cristo? También lo eres. Versículos 23 y 24 dice: no acaba todavía y continúa. Esto es tremendo. No sé si empiezan a sentir este corazón de padre que nosotros tenemos. Y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Y quiero afirmar esto: tú no tienes que morir físicamente para estar muerto. Tú puedes estar muerto ahora ante los ojos de Dios porque estás alejado de Dios.
Muerte ante los ojos de Dios significa estar alejado espiritualmente de Dios. Tú puedes estar vivito y coleando, estar muerto esta mañana ante los ojos de Dios porque no estás en comunión con Dios. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. De último pensamiento quiero decirles es que en lugar de corrección, cuando uno viene en arrepentimiento, desechando el chiquero, la comida de cerdos, en lugar de corrección, tú vas a encontrar celebración. Celebración. ¿No me vas a dar una lista de cosas por hacer? Y esto me chocó fuerte porque cuando hijitas parecen angelicales, ¿no es así? También yo pienso así cuando están durmiendo. Todos como hijos tenemos el potencial de rebelarnos. Y nuestra actitud inicial es, dale una lista de cosas por hacer. No estoy diciendo que seamos padres permisivos, de alguna manera. Pero usualmente es, ¿qué vas a hacer para corresponder lo que te estoy dando? Y esto nos va a chocar un poquito más cuando llegamos al hijo mayor. Pero hasta aquí quiero decirles que el padre no da una lista de cosas que él quiere celebrar porque su hijo estaba lejos, estaba en el mundo de pecado, estaba en el mundo del mal, estaba entregado a ello, pero ahora la luz se prendió, la luz del Espíritu ha convencido que él debería estar en lugar de corrección. Hay celebración. Y algunos dirán, ¿y qué del otro hijo? ¿Qué del supuestamente que se quedó en casa? Seguro que a él le va a ir mejor, ¿no? Veamos al siguiente, versículos 25 al 28 dice, tu hijo mayor estaba en el campo, no está en casa. Pero, ¿acaso él al escuchar, porque esto es algo que va a tomar tiempo, la noticia se está divulgando, seguro que él debería estar en casa recibiendo también a su hermano, pero no está? Ese que el hijo mayor, aunque se quedó en casa, no tiene una relación. ¿Cuántos hijos están en casa pero realmente no están en una relación con sus padres? ¿Cuántos matrimonios están realmente juntos pero no revueltos? ¿Cuántos estamos en una casa pero realmente somos habitantes de esa casa, no somos familia de esa casa? Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, llegó a la casa, oyó la música y las danzas. Nadie le llamó, aun cuando era una noticia tan grande. ¿Saben por qué? Porque a este hijo no le importa el padre que está en la casa. Y esto ya empieza a conectar. Esto es el puntillazo final de la historia. La oveja perdida, la moneda perdida, y luego vemos aquí a los dos hijos perdidos. ¿Y quiénes son aquellos que están escuchando? Los fariseos, los escribas. En otras palabras, esto es la gran lección. El hijo mayor es representativo de aquellos que supuestamente están en casa. Seguro aquí voy a chocar con muchos de ustedes, como ha chocado también con mi propio corazón. Podría quedarme aquí otra hora, pero debo ir culminando. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjense, el padre tiene similar amor por este hijo. ¿Cuál es la actitud del hijo?
Tu actitud hasta pareciera que es peor del que estaba afuera. Porque el hijo se le prendió el foquito y volvió. El foquito es el arrepentimiento. Pero él aquí se está tratando de autojustificar. Y eso lo vamos a ver. Lo primero que notamos aquí es, vuelve a casa. Si está cerca, no lejos como el otro hijo menor, vuelve a casa si está cerca en pecado encubierto. Este es el hijo que se quedó en casa y parece estar con el padre. Parece estar con el padre. Pero la realidad es que está igual o en peor condición que el hijo que salió y se fue lejos a vivir con los cerdos. El pecado del hijo que está cerca es el pecado de la persona religiosa, como los fariseos, como los escribas. Esta es la persona que va a la iglesia, que lee su Biblia y hasta sirve en la iglesia. Es muy religioso, pero su relación con Dios es bien distante o hasta inexistente. Por eso quiero decirles, está en pecado encubierto. ¿Por qué? Porque la persona aquí cree que no es tan mal pecador como los demás. No quiere entrar. No es posible que me vas a decir que yo vaya a esa ceremonia, a esa celebración de alguien que no es como yo. Yo no soy ese pecador. Él es un peor pecador que yo. Esto es la figura de un pecador despreciando a otro pecador. Dios te verá mejor porque no has hecho las cosas feas que los malos pecadores han hecho. Tú eres un pecador bueno. Soy un pecador bueno. Y creemos que eso es una verdad. Mas la palabra de Dios es categórica, es contundente y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante dice, no hay justo ni aún uno. Estamos dialogando esto a la hora del almuerzo, donde hacemos nuestro devocional familiar. Mi esposa me dio una información que tiene que ver con el Netflix. El Netflix ha sacado la historia de este asesino en serie que mató por ahí por los años 70 u 80, creo. Se llama Jeffrey Dahmer. Y él mató a muchos y los canibalizó. Y sacaron su historia. Y ahora es la serie más vista en el mundo. Y yo me pregunto, ¿por qué? O ella se preguntó, ¿por qué? ¿Será porque a algunos les hace sentir que no son tan pecador como él? Tú lo has visto. Quiero decir que lamento que lo hayas visto, porque creo que no es algo que debemos exponernos. Suficiente con lo que sabemos lo que ha hecho. Pero a veces la gente, y hay creyentes que se creen que son mejores pecadores que otros. Yo no soy tan mal pecador como aquel. Yo no voy a entrar. Mientras un pecador cree que es mejor que otro pecador, no entiende la necesidad de la salvación. O no ha entendido la necesidad de la salvación. Versículos 29 y 30. Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Fíjense lo que dice, jamás. Ese orgullo que este hombre tiene. ¿Quién puede decir que que ha obedecido a Dios al 100%? Nadie. Pero eso es el nivel de orgullo que él tiene. No habiéndote desobedecido jamás y nunca más, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que a propósito no es mi hermano, este es tu hijo, no es mi hermano porque yo no me voy a juntar con esa chusma. Recuerden a la teóloga Florinda. Yo no soy como él, yo soy distinto. Pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquellos que están en casa, vuelvan, porque están en pecado encubierto. Primeramente, cuando creen
que no son tan malos como los demás, pero también cuando creen que merecen mejor trato porque no son tan malos. Primero, que no son tan malos como los demás, pero debido a que no soy tan malos como los demás, Señor, trátame mejor. En otras palabras, hay que mezclar lo que yo hago con lo que tú ofreces como salvación. Y la palabra de Dios dice, la salvación es íntegra obra de Dios, no nuestra. Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o por obras para que nadie se gloríe. Mira, Señor, yo no he sido tan malo como Él. Papá, yo no he sido tan malo como Él, por si acaso. He quedado, te he servido, te he obedecido, he estado aquí todo el tiempo, pero ni siquiera un cabrito me has hecho. Él está más interesado en el cabrito, estar interesado en su relación con Dios, en su relación con el Padre. El Padre ha estado allí todo el tiempo, pero el Hijo estaba lejos. Supuestamente ha estado en casa, pero no ha estado en casa, porque si hubiera estado en casa hubiera sabido el corazón del Padre. ¿Conoces tú el corazón de tu Padre? ¿Estás sirviéndole a Él porque quieres un cabrito? Él tiene tu persona para darte, su persona y todo lo que Él tiene, y no solamente un cabrito. Tú quieres un cabrito cuando yo he estado aquí. A veces tenemos nosotros esa actitud. ¿Saben cuándo se manifiesta esa actitud entre nosotros? Señor, ¿por qué permites que los pecadores prosperen y yo no? Si yo he estado aquí en la iglesia todo este tiempo y mira los pecadores, hasta el hermano que ha estado en disciplina está mejor que yo y yo ni siquiera he sido disciplinado. Yo he sido bueno y sigo siendo soltero, Señor. Más bien por el rebelde, por él se mueren las chicas. Pero por mí, que yo he sido puro, sano y santo, nadie me sigue. Yo merezco más, Señor. Estoy enfermo y el pecador sigue sanito, vivito y coleando por ahí. Por eso, Señor, que si Hitler en su lecho de muerte entregó su vida, yo no creo que va a estar en tu presencia. Porque de acuerdo a mis observaciones, él no merece. ¿De verdad? ¿Verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Es nuestro amor superior al amor de Dios? ¿Es nuestra justicia superior a la justicia de Dios? Señor, yo merezco mejor porque yo no he sido tan malo como. Versículos 31 y 32 y culminamos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Él estaba muerto en el sentido de estar alejado de Dios. Tenemos pecado encubierto cuando creemos que no somos tan malos como los demás. Cuando creemos que merecemos mejor trato porque no somos tan malos. Pero tenemos pecado encubierto cuando no entendemos que estamos en casa y con el Padre, salvos solo por gracia. Fíjate, hijo, tú y yo estoy aquí y celebramos porque Él estaba muerto. Pero ahora ya está con nosotros, está vivo, vivo espiritualmente, vivo en esta relación, ahora sabe quién soy yo. Y aquel hijo que sabe que está en casa solo por gracia, es un hijo que deja de ser esclavo y empieza a vivir como hijo. Muchos de nosotros estamos viviendo como esclavos porque hemos desechado la relación auténtica con el
El hijo menor reconoció que no tenía nada y recibió todo. Y el hijo que creía que merecía algo no recibió nada. Eso es la gracia de Dios, que levanta a los que están caídos cuando se dan cuenta la clase de padre que tiene. ¿Te gustaría ser padre o hijo? ¿Dónde te quedas? La gran mayoría de nosotros afirmó, yo quiero ser hijo. Hijo serás por la sangre preciosa por Jesucristo. Llegó por ti, a pesar de tu pecado, a pesar de nuestro pecado. Sigues pensando todavía que mereces algo, la gracia está alejándose de ti. Ven al Señor. Recordemos, ¿cuál es ese proceso de poder conectarnos con Él? Estamos viviendo en estos tiempos la magnífica gracia de Dios. Cuando somos padres, sabemos que necesitamos tanto de esa gracia con nuestros hijos. Necesitamos verdaderamente vivir para Dios de tal manera que ellos también puedan saber lo que significa una gracia plena con una relación firme con nuestro Padre Celestial. Santo Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por sacudir nuestro corazón. Sí, nos regocijamos, celebramos, cantamos, nos reímos, porque somos hijos tuyos. Señor, en nuestra rebeldía, conmueve, Señor, a lágrimas, porque sabemos que también hemos fallado. Pido por cada padre esta mañana, que busquen el corazón de un padre, que por su gracia sostiene y nos levanta. Y todos somos hijos. Ruego que exaltemos a este Padre que por gracia salva, por gracia celebra nuestra vida y tiene un banquete preparado para nosotros en la eternidad. Gracias, Padre Santo, por esta lección. Entregamos nuestras vidas en tus manos con gratitud en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.